pero bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este festival y ahora sí, pues les doy la bienvenida a Mateo Arias y Josué Jaime, quienes son miembros del Consejo Editorial de la revista El Hilo Rojo. Ellos pues nos van a hablar un poco de esta revista. Me permito también compartir, ahora sí que vamos a pasar a otra generación, ya es la generación de jóvenes historiadores, de jóvenes que están en la licenciatura, así que vamos pasando, digamos, por estos distintos edades que también nos dan a entender pues las trayectorias, ¿no? de quienes se interesan por la historia. Entonces, me permito compartir la revista. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si Jaime, perdón, Mateo y Josué están aquí. Yo pues, Aquí estamos. excelente, pues muchísimas felicidades nuevamente por la revista, realmente es pues una ventana, digamos, que nos permite asomarnos a los nuevos historiadores de una forma muy creativa, muy imaginativa, ¿no? De hecho, pues estuve leyendo la carta editorial de presentación y algo que me encantó fue esa, digamos, primera declaración poética, ¿no? Que representa el hilo rojo, ¿no? Y me permito leerla, que es breve, dice: nuestro nombre, imagen y creencia es la del hilo rojo, el hilo rojo de Ariadna que ayuda a Teseo a salir del laberinto, el hilo rojo del este de Asia que conecta destinos en tiempo y espacio. Somos el hilo rojo que establece un puente para entender y actuar en nuestro presente desde el pasado. El hilo rojo es el diálogo interdisciplinar e internacional sobre la historia. Buscamos la unión en los tiempos de disgregación, la unión en libre desacuerdo. Bueno, a mí me pareció un párrafo muy especial porque, y la traigo precisamente porque nos habla de un mito de origen griego, ¿no? Realmente más minoico, porque esa era la región donde estaba Minos, el rey del laberinto, ¿no? Y finalmente este mito se transmitió precisamente a través del mundo helenístico, a través de esta red intercultural tan extensa que llega hasta nosotros hoy día, ¿no? Y por eso, hoy que estamos conmemorando Macabeos, pues vemos que el fenómeno de la helenización nos abarca y trasciende de alguna u otra manera, tanto en aspectos que en aquel momento se veían como negativos, pero también en aspectos positivos. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, Mateo y Josué, como historiadores, y desde su trabajo como editores de esta revista, ¿cómo es que distinguen los límites, perdón, entre historia y ficción? O sea, justamente en esta propuesta que tienen, que es muy creativa, y que es con rigor académico, ¿cómo hacen para distinguir si les llega un trabajo que es más de ficción o cómo, digamos, disciernen eso? Bueno, pues uno de nuestros objetivos cuando fundamos la revista fue difundir la historia a través de diferentes medios, más allá de lo tradicionalmente académico, ¿no? Entonces, por eso decidimos incluir más allá de artículos y ensayos, también cuentos, ilustraciones y otro tipo de productos, ¿no? Y creemos que, bueno, en lo que, o sea, cuando trabajamos desde la ficción, creemos que es justo hay que tener en cuenta esta parte del rigor académico y que tenga una base histórica y una base de investigación. Por ejemplo, puede ser un personaje que sea ficticio, pero cuya historia se esté desarrollando en un contexto histórico que sí haya pasado, o del cual sí sepamos algunas cosas desde la investigación. Entonces creo que esa sería la línea, ¿no? Que marcamos, que se base en un contexto histórico y en una investigación histórica. Excelente, pues realmente es un trabajo muy, digamos que muy progresista. Yo realmente los felicito nuevamente
por atreverse, ¿no? A hacer estos ejercicios, porque ahí es donde salen los aspectos más geniales del ser humano, ¿no? Como estos poemas que acabamos de leer, donde los chicos, pues, con base en una historia empiezan a crear también su propia interpretación. Y bueno, también en esta carta editorial veo que hablan mucho de la hibridación de géneros, ¿no? Y que pues vemos que es una tendencia, digo, de todas las épocas, siempre ha habido una hibridación de géneros, pero vemos que en otros soportes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vemos incluso que las series de televisión ya, o de Netflix, ¿no? Ya se mezcla la comedia con el drama, con el misterio, etcétera, y vemos esa tendencia a hibridar los géneros, ¿no? Y bueno, en el plano literario, pues hay ensayos filosóficos, por ejemplo, que son novelas, ¿no? Como el Milán Kundera, o ensayos también filosóficos que utilizan la poesía, como las obras de María Zambrano, ¿no? Que se hace filosofía a través de la poesía, o incluso se emplea el recorte periodístico para la poesía, como en el caso del poema Antígona González de Sara Uribe, ¿no? En fin, son algunos casos de hibridación que se me ocurren. Y bueno, por eso preguntarles qué piensan de esta hibridación de géneros, disciplinas, esa interdisciplinariedad de la que hablan. Eh, ¿Se trata de ser más fieles a la realidad o cuál es el motivo, digamos, que podemos pensar sobre esta hibridación? Bueno, sobre esto, que es una pregunta un poco difícil, quisiéramos decir que, pues más que pensar como en el concepto de real, que es real y que no, nuestro enfoque versa sobre de qué manera podemos pensar la historia y si la manera en que las personas que nos manden algún tipo de producto piensan la historia desde una ilustración, un cuento, lo que sea que se aleje un poco del terreno histórico estricto, pero siga manteniendo cierto rigor y demás, pues nosotros estamos completamente dispuestos a admitirlo, siguiendo con nuestros lineamientos. Y es que lo interesante de la historia, que es algo que normalmente en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria no se nos enseña mucho, es que la versatilidad de la misma es impresionante y aunque a veces parezca que la historia es como memorizarse datos y decir, no, pues esto pasó en tal fecha y con tal persona y demás, la historia brinda unas capacidades o nos brinda la posibilidad de reflexionar de forma que pues, prácticamente ninguna otra disciplina nos proporciona, ¿no? Entonces, desde la revista El Hilo Rojo, lo que queremos es que en general, pues las y los estudiantes se animen a reflexionar y a pensar desde la historia, desde, como dijo bien mi compañero Josué, el cuento, el ensayo, el artículo, la ilustración y una gran cantidad de productos, ¿no? Ese es creo que nuestro gran fuerte. Así es, pues como buen historiador nos has dado como claridad en este sentido y pues realmente sí, la historia es algo muy emocionante que nos puede llevar a muchos campos disciplinarios realmente y por eso animamos a todos los jóvenes que están aquí, desde los más jovencitos hasta los mayores, pues, que nos sigamos interesando por la historia y en especial pues esta revista realmente asomarse, ¿no? Porque, bueno, yo les digo que este primer número que acaba de sacar Hilo Rojo tiene como título Inicios y Procesos y contiene dos documentos que nos hablan de un periodo en la historia de México que se refiere a la guerra de intervención norteamericana y que en gran medida pues abre interesantes paralelismos con la época de la dominación helenística en Judea y la rebelión macabea. Encontramos, por ejemplo, el artículo de Jesús Enrique Torres Rentería titulado Historia del Recuerdo y el Olvido, reinterpretación de la memoria histórica sobre la intervención estadounidense en México, 1846-1848, a través de la perspectiva historiográfica mexicana y estadounidense. Y realmente yo leí el artículo y es fabuloso, o sea, realmente nos ayuda a abrir los ojos sobre nuestra interpretación de estos hechos de la guerra de intervención norteamericana, que realmente, pues aunque no parezca, sí nos ha dejado una cicatriz muy grande en México con un sentimiento de fracaso, con un sentimiento de expolio y pues sí, de sentirnos en cierto sentido inferiores a los norteamericanos, ¿no? Pero bueno, y por su parte, pues a los norteamericanos, según este artículo dice también, les ha infundado como una idea de triunfo,
de que su destino estaba manifiesto para obtener estas tierras, todo lo que es el sur de Estados Unidos. Pues lo que nos hace ver este artículo es que pues hubo perspectivas más diversas en esos momentos, ¿no? En ese periodo hubo cronistas que escribían desde Estados Unidos, pues que se oponían a esa guerra, que les parecía una guerra injusta y que incluso se oponían porque muchos de estos estados estaban en disputas y iban a seguir siendo estados esclavistas una vez que pasaran a ser de Estados Unidos, ¿no? Y por el lado mexicano, pues también había mucha división, ¿no? Entre posiciones liberales y conservadores sobre este tema, y hubo mucha división interna y probablemente fue lo que causó que se perdiesen esos territorios, ¿no? Que no hubo una estrategia como de cohesión, ¿no? Y bueno, traigo a colación este ensayo precisamente por lo que ahora vamos a ver, que es el cuento el otro documento que está en este primer número de Hilo Rojo, que es el cuento de Angélica Galíndez Almerraya, titulado Macabeo, y el cual fue merecedor al segundo lugar del premio del concurso de cuento histórico del Departamento de Historia que organiza cada año y que pues el año pasado fue una competencia muy reñida y realmente pues muy merecido la premiación para este cuento porque pues realmente es genial, o sea, logra establecer un paralelismo entre la historia de los macabeos y la historia de los niños héroes, en la que los estadounidenses jugarían el papel del ejército seleucida y los niños héroes el de los macabeos. Y en este caso, pues el simbolismo no es tanto religioso, sino patrio, ¿no? Digamos que el objeto simbólico es la bandera, no es la Hanukkah, ¿no? No es el símbolo religioso, pero pues podría decirse que también se ve de una manera muy, muy espiritual, ¿no? Y bueno, yo me voy a permitir leer un fragmento porque realmente es muy bueno. Y dice, en ese momento parecía tan lejano aquel día, cuando llegó la tan desdichada noticia del desembarco estadounidense en el puerto de Veracruz. En los días siguientes, nosotros, los militares, fuimos marcados emocionalmente por los tortuosos conflictos sangrientos y atroces que repercutieron en el orgullo, en la soberanía de nuestra nación. Merecíamos esto, de verdad, pero rendirse no parecía una opción. El orgullo estaba carcomiendo a mi nación e incluso a mí mismo. La causa expansionista norteamericana estaba cada vez más cerca de cumplir su objetivo, pero no podíamos rendirnos sin antes haber luchado lo suficiente, aunque nos costara la vida. Al menos eso planteaba nuestra educación militar. Ese pensamiento causó en mí un fuerte estrago, proseguido de un profundo terror. Bueno, a mí, aparte de todo lo que nos hace ver, ¿no? de la historia, también las emociones son impresionantes, ¿no? Que transmite Angélica en este cuento. Y pues ya solamente voy a citar otro momento más para dejarla hablar a ella, pero no quiero dejar de citar este otro fragmento que ya es al final y dice, era el fin, las tropas penetraron en el edificio, tomando el control absoluto e invadiendo. No solo nuestra residencia, también nuestro orgullo y honor. La bandera mexicana fue profanada por el enemigo y todo concluyó. Me perdonaron la vida, pero me arrebataron algo peor, mi honor y apenas vivida juventud. Ahora, aquí en el cadalso, solo puedo recordar con melancolía y lamentar con rabia ese episodio de la historia mexicana, que seguramente será modificado a favor de ciertos intereses, al igual que mi propia vida. Conozco de primera mano lo difícil que es unir a un país como México. Algo me dice que por pertenecer al bando perdedor seré marginado por ser fiel a mis convicciones y rendir honor a mi apodo, el joven Macabeo. Quizá me recuerden como un traidor a la patria, un infame villano, un desleal y ruin cobarde. Aunque si hubiera muerto aquel día en Chapultepec, es posible que me hubiesen recordado como un héroe. Hasta entonces, mexicanas y mexicanos, recuerden, la historia la escriben los vencedores y como bien sabrán, yo perdí. No todos los héroes son tan héroes, ni todos los villanos son tan villanos. Y bueno, pues ahora sí dejo que Angélica nos platique de esto, porque realmente a mí este fragmento me dicen muchísimas cosas de México, me parece que es como una radiografía del México de
el pasado, del presente, incluso puede ser que hasta el futuro, pero dejo a Angélica que nos hable un poquito de estos paralelismos y diferencias, cómo fue que le motivó a hacer un cuento sobre esto y pues que nos explique un poco estas palabras finales tan enigmáticas, ¿no? Y que nos hablan tanto de México, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Angélica Galíndez Almeraya y soy estudiante de la licenciatura en Historia. Primeramente, quiero agradecer mucho la invitación de los organizadores de este evento del Festival de Arte Mínimo para celebrar Hanukkah y felicitar, obviamente, a los grandes artistas que han presentado sus obras el día de hoy. También quiero agradecer mucho al Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana por todo su apoyo, así como a la revista estudiantil El Hilo Rojo, a quienes también felicito mucho por su gran proyecto. Justamente, como ya se mencionó, en el marco del lanzamiento de su primer número, Inicios y Procesos, tuve el privilegio de ser publicada con un cuento histórico de mi autoría, del cual les hablaré un poco el día de hoy, y les invito a leerlo, igual que todos los demás contenidos de la revista, los cuales son sumamente interesantes y diversos. Me parece que ya les han dejado los links en el chat de la revista para que puedan pasarse y darse una vuelta. Y bueno, ya entrando en materia, les platico un poco. Mi cuento se titula Macabeo, no exactamente por los macabeos de los que nos han hablado el día de hoy, sino más bien en alusión a un personaje de la historia mexicana poco valorado, pero bastante calumniado, llamado Miguel Miramón. Un macabeo, por llamarlo de alguna manera, a la mexicana. Mi historia se centra en abordar los inicios de la vida de este importante hombre, que a pesar de su corta existencia habría de ser un gran general, un joven presidente, un férreo luchador y sobre todo un militante conservador. Particularmente me centré en un evento que marcaría un hito en su vida y que es algo desconocido para algunos: su participación como séptimo niño héroe en la batalla de Chapultepec. Aquel conflicto bélico, acontecido el 13 de septiembre de 1847, en el marco de la guerra que enfrentó a México contra Estados Unidos por el conflicto de los territorios del norte de la nación mexicana. Miguel Miramón era justamente un joven cadete que había llegado al colegio militar hacía pocos meses y que estuvo presente en aquel fatídico día, luchando con otros 40 compañeros cadetes, con otros batallones de cientos de soldados e incluso con extranjeros, como es el batallón de San Patricio. Sin embargo, hoy en día esa batalla solo recordamos 6 nombres, como si hubieran sido los únicos que pelearon en esas terribles condiciones aquel día. Juan, Agustín, Fernando, Francisco, Vicente y Escutia, los famosos niños héroes. Aquellos que pasaron a la historia por haber perdido la vida aquel día ante manos enemigas como un supuesto sacrificio por la patria mexicana. Hoy, sabemos que sobre ellos 6 existe una aura de misticismo, en donde se los enaltece como héroes épicos, como símbolos de identidad y de orgullo nacional. Cabe aclarar que no hay duda alguna que su sacrificio debe ser reconocido, como bien menciona mi narrador en el cuento. Pero poco se ha hablado de su miedo, de su vulnerabilidad y sobre todo de aquellos que lucharon aquel día y que por sobrevivir se enfrentaron a un recuerdo distinto en las memorias de la historia mexicana. Los supervivientes sufrieron 2 destinos: o fueron olvidados y archivados en el registro como una cifra más, sin mayor reconocimiento o agradecimiento, o por otro lado, fueron calumniados vilmente por las acciones que emprendieron en el resto de su vida, como es justamente el caso de Miguel Miramón, de quien los vencedores otorgarían una visión distinta, como usualmente ocurre en estos casos. La batalla en sí fue dura e injusta, y tal vez pudo haber sido evitada. Pero los cadetes que allí se encontraban aquel día estuvieron en el lugar y momento menos indicado, lo que de alguna forma u otra los condenó, bien con la muerte
bien con la vida. Justamente tras perder la batalla de Chapultepec, a pesar de haber sido agredido, se le perdonó la vida a Miramón, quien fue hecho prisionero por los contrincantes norteamericanos. Y es durante su tiempo como prisionero, a una joven edad, que forjó sus convicciones de política conservadora, que habrían de definir su carácter y dictarían su accionar como parte fundamental de la historia mexicana. Porque a pesar de su juventud, tras su liberación, Miguel comenzó a hacerse un lugar en las filas del ejército conservador como militar, lo que le dio la oportunidad de ascender eventualmente al cargo de general. En ese momento, su eficacia rivalizaba solamente con la de su excompañero del colegio militar, quien cabe aclarar que también estuvo en la batalla de Chapultepec y es poco reconocido, el general Luis Osoyo. Juntos, los principales generales del ejército conservador eran invencibles y empezaron a ser conocidos por los círculos de poder y por el pueblo mexicano como los macabeos, lo cual explicaré en breve. Sin embargo, Osoyo fallecería prematuramente de fiebre tifoidea, dejando a Miramón en la cima del bando conservador. Por lo que en ese momento Miguel contó no solamente con el apoyo de su propio ejército, sino también con el apoyo del ejército de Osoyo, por lo que recupera mucho el poder y se interna en una serie de batallas que maneja con muy buenas estrategias, saliendo victorioso de un número considerable de las mismas, con lo que le hacía frente a la guerra de reforma que se suscitó contra el bando liberal. En este sentido, la prensa comenzó a apodarlo el joven Macabeo, debido a que se le comparaba con el héroe bíblico Judas Macabeo, de quien ya nos hablaron un poco al principio de este evento. Un personaje quien en sus campañas militares por la defensa de la religión judía, según decían, combatía con la ferocidad y destreza de un león, siempre defendiendo a capa y espada aquello en lo que creía, mostrándose fuerte ante las adversidades y siendo feroz en la lucha. Como muchos siglos después, y en otro contexto muy diferente, lo haría otro Macabeo de apellido Miramón. Hoy en día, a Miguel se le recuerda como un villano, como el terrible conservador, enemigo de los liberales, instaurador del imperio, como un usurpador, un desleal, un cobarde y sobre todo como un traidor. Y es curioso preguntarse qué hubiera pasado si este hombre hubiera muerto en la batalla de Chapultepec aquel día 13 de septiembre de 1847. ¿Algo sería diferente? ¿Sería recordado como un héroe? Es posible. El siglo XIX de la historia mexicana fue convulso y no estuvo exento de guerras, de conflictos internos y externos, tanto de índole social como política y económica. Y es justo por esa inestabilidad que hoy solo podemos suponer qué pudo haber pasado. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer a los personajes de nuestra gran historia mexicana como lo que son: seres humanos, con aciertos y desaciertos. Debemos poder tener una mirada objetiva de ellos para no encasillarlos solo como héroes o como villanos. Porque como dice mi narrador en el cuento, siempre hay que recordar que no todos los héroes son tan héroes, ni todos los villanos son tan villanos. Hagámosle justicia a esos seres marginados, a esos injustamente nombrados villanos, a aquellos cuyo sacrificio ha sido olvidado. Y podemos empezar conociendo a nuestro Macabeo mexicano, Miguel Miramón. Bueno, aquí yo concluyo mi participación. Quiero agradecer muchísimo su atención a todo el público, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les invito nuevamente a leer mi cuento en la primera edición de la revista El Hilo Rojo, Inicios y Procesos, para conocer un poco más a este intrigante personaje, Miguel Miramón, el joven Macabeo y séptimo niño héroe. Muchísimas gracias y claro que si alguien tiene alguna duda o comentario puede hacérmelo saber. Estoy aquí para servirles. Un gusto. Muchísimas gracias a ti, Angélica. Realmente, pues, doblemente gracias por este texto que nos preparaste tan especial, que nos da
luz sobre un periodo de la historia que no conocemos realmente, ¿no? Como dices, a partir de nuestras narrativas tradicionales, pues no alcanzamos a llegar a estas microhistorias que nos pueden dar otra visión, ¿no? Y cómo estos dos periodos están conectados, ¿no? La guerra de intervención y la guerra de reforma. Y sí, requerimos todavía hacer una revisión de esos periodos porque nos siguen afectando hasta el día de hoy, ¿no? Y muchísimas gracias de verdad y pues te auguramos un destino fabuloso, no solo como historiadora, sino como escritora. Y gracias por tu participación. Ahora, pues, si alguien quiere comentar algo también para Angélica, alguna pregunta, pues adelante, por favor. Bueno, solo, bueno, recomendar la lectura de la revista, ya les enviamos el link y nuevamente darle las gracias al equipo de Hilo Rojo por estar aquí hoy día, realmente es muy importante, creo que estamos haciendo unos enlaces sobre la historia muy interesantes y pues gran parte gracias a ustedes. Los invito a quedarse. Ah, perdóname, Mateo, si estás levantando la mano. Ay, discúlpame la desatención, pero por favor, adelante. Sí, nada más que creo que Cecilia le levantó primero. No sé si ella quiere tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Yo me presento, soy coordinadora de difusión también del equipo del Hilo Rojo. Entonces, pues vine nada más como a difundir precisamente y a escuchar a Angélica, que le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros en esta presentación en el Festival de Arte Mínimo. También muchas gracias al Departamento de Historia y al Programa de Cultura Judaica por invitarnos. Me imagino que mis compañeros del Hilo Rojo querrán decir lo mismo, entonces me voy directo con lo que me compete a mí. Pueden leer el cuento completo de Macabeo, escrito por Angélica Galíndez, a través de los enlaces que ya enviamos por el chat. Por ahí acceden a nuestro sitio web y se encuentra el PDF de todo el número, inicios y procesos, incluido el cuento. Y también, si gustan entrar a nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar una sesión que ya tuvimos recientemente con Angélica también, en el que ella nos habló un poco más de su cuento y también nos lo leyó completo. Entonces, si quieren escuchar una lectura completa, pues pueden acceder a través de nuestro canal de YouTube. Y de igual manera, nada más como último anuncio, el primer artículo de nuestro número al que hizo alusión la organizadora, él se será presentado el día de mañana, también por nuestro canal de YouTube, viernes 3 a las 12 del día, con el autor. Igual será para discutir un poco qué lo inspiró y de qué trata su artículo, dará una ponencia. Entonces, por si gustan ver la que ya tuvimos de Angélica Galíndez y las que siguen de el resto del número. Muchas gracias. Y bueno, y ya también para finalizar, como parte del equipo del Hilo Rojo, también darle las gracias a la doctora Cosette Galindo por darnos este espacio pues para hablarles un poco de la revista. Y en general, pues aquí también queremos invitarlos a todas y a todos ustedes a que si conocen a alguien o directamente ustedes mismos desean enviar algún producto, como dijimos, no necesariamente tiene que ser escrito, también puede ser a través de un medio audiovisual o gráfico, pues son bienvenidos. Ahí está la página para que revisen los lineamientos y todo eso. Y de la misma manera, si ustedes para el tema de los macabeos y demás se lanzan con algún tipo de producto y eso que quieran como parte de este programa Cultura Judaica del Departamento de Historia, enviar algo, pues son más que bienvenidos, ¿no? Si pueden revisar ahí todos los lineamientos para cumplirlos y ahí está nuestro correo electrónico y con mucho gusto pues les daremos un vistazo. Y muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a ustedes, a Cecilia también por los anuncios que nos da y pues por sus palabras. Muchísimas gracias, Mateo, por la invitación y pues entiendo que el próximo número es sobre revoluciones, entiendo, sí. Así que anímense, por favor, todos los historiadores, porque suena muy bien y estamos seguros que hay mucho que decir en este sentido. Y nuevamente, gracias, felicidades. Y pues les auguramos todo el éxito del mundo. Realmente es un proyecto muy, muy especial, con mucha fuerza.